Hasta el momento ya conoces cuáles son los tipos de traders y cuáles son los tipos de mercado que operamos actualmente. Pero te debes estar preguntando, ¿cómo participo del mercado? Bueno, Sebas, para participar de los mercados, primero que todo debemos tener cuentas, sea en broker o exchange, y debemos contar con alguna plataforma donde podamos utilizar estas cuentas. Ahora, si hablamos de los brokers como tal, estos son mercados centralizados, los cuales son regulados por algún ente, y lo que hacen es servirnos como intermediario para montar las operaciones por nosotros. Por medio de esto, ellos cobran una comisión, ¿cierto? A cambio de montar estas operaciones, ellos cobran una comisión. Entonces, este sería como tal el broker, pero debemos contar con una plataforma donde nosotros podamos enviar esta orden, ellos la tomen y hagan esa intermediación por nosotros. Bueno, Sebas, si podríamos darle un ejemplo a nuestro público. Cuando hablamos de broker, esto hace similitud al corredor de bolsa, que es un término mucho más conocido. Cuando yo quiero comprar acciones en el banco, ¿cierto? De alguna compañía, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo una licencia. Los bancos sí tienen esta licencia. Entonces, lo que ellos hacen es intermediar, ¿cierto? Para poder yo hacer esta acción. Entonces, lo que yo hago es voy al banco y el corredor de bolsa va y toma esas posiciones por mí. Este sería el caso del broker. El broker hace lo mismo. Yo deposito por medio de la plataforma, ¿cierto? Una posición, hago una posición y él viene y monta la operación que yo realmente como persona no podría hacer. Ahí estaríamos haciendo como esa intermediación. ¿Cuáles serían los brokers? Dándoles pues como a las personas para que conozcan un poco un ejemplo. Los brokers, digamos, hablemos de Ameritrade, es uno de los más conocidos, para que lo investiguen, se encarga de cobrar una pequeña comisión por cada una de estas transacciones. Y plataformas, podríamos colocar NinjaTrader, podríamos colocar Cantower, son como las plataformas más conocidas si hablamos de futuros, hablando en este caso de este tipo de mercados. Hay muchas más, pero pues la idea es que a medida que avancemos podamos profundizar sobre el tema. Ok, Freddy, ya sabemos qué son los brokers y las plataformas con las que operamos, pero ¿y cómo pongo mi dinero yo en estos mercados? Bueno, Seba, muy buena pregunta. ¿Cómo pongo yo el dinero? En mi experiencia personal, cuando yo empecé en todo este tipo de mercados, me enfoqué en futuros. Entonces, como estoy trabajando directamente con un broker, yo debo hacer una transacción, un depósito internacional. Entonces, inscribo mi cuenta, depende del banco en el que yo tenga el dinero, y simplemente hago una transferencia internacional y ellos ya hacen el cambio a la TRM, ¿cierto? Porque estamos hablando de que debemos hacer un cambio dependiendo del país donde estemos, por lo general a dólares, porque estamos hablando de la bolsa de Chicago en Estados Unidos. Entonces, si somos residentes de Estados Unidos, simplemente es un depósito bancario a esta cuenta y ya en un lapso más o menos de 24 horas podemos ver reflejado nuestro depósito en la plataforma para empezar a transar. Esto está muy interesante, pero ¿y qué pasa si yo no cuento con mucho dinero o hay otra forma de entrar al mercado? Bueno, esa pregunta también es muy interesante. Si no cuento con dinero o cuento con muy poco dinero. Si no cuento con dinero, puedo tener la opción de una plataforma de fondeo, Sebas. Ya les voy a explicar un poco. Y si cuento con poco dinero, también es importante tenerlo claro, porque cada uno de estos brokers nos dan unos márgenes. O sea, debemos tener unos márgenes realmente para poder operar. ¿Qué quiere decir esto? Que no simplemente yo puedo depositar una cantidad y empezar a transar. No, dependiendo del mercado y los instrumentos que yo vaya a utilizar, debo contar con cierto margen para poder moverme entre varias operaciones o abrir tan solo una operación. ¿Qué son las plataformas de fondeo? La oportunidad para estas personas de invertir en los mercados con dinero de otras empresas. Entonces, estas empresas nos realizan unas evaluaciones y nosotros demostramos que tenemos una buena gestión de riesgo, que conocemos lo que estamos haciendo, que manejamos bien los mercados, ¿cierto? O sabemos interpretar bien estos mercados y gestionar bien nuestro capital. Y si superamos estas pruebas, pues ellos ponen su capital a disposición de nosotros. Nos pagan un porcentaje, nosotros le damos una comisión a ellos y todos felices, Sebas. Esa es pues como una de las mejores formas. Es importante también, ya hablamos de los mercados centralizados, brokers, plataformas, cómo deposito el dinero, ¿cierto? Cómo lo retiro por medio del banco, etcétera. Pero ahora la pregunta es, mercados descentralizados. ¿Cómo hago yo un depósito? ¿Cómo hago un retiro? ¿Cómo comercio dentro de estas plataformas? Porque yo creo que es la inquietud de todas las personas que están ahorita empezando en el mundo cripto. Claro, y es una pregunta muy importante, ya que centralizado y descentralizado no van muy de la mano. Cuando hablamos del mercado descentralizado, tenemos herramientas a nuestra disposición, como son las billeteras electrónicas o wallets. En estos dispositivos nosotros podemos almacenar nuestras criptomonedas, nuestros activos financieros, con el fin de enviarlos, recibirlos, comprar y vender. También nos sirven para conectarnos a diferentes exchange o mercados en los cuales nosotros podemos intercambiar
comprar y vender estos activos. Por otro lado, es muy importante que hablemos de lo que son las plataformas P2P. ¿Qué es una plataforma P2P? Es un sitio web el cual nos permite a nosotros comprar, vender e intercambiar diferentes tipos de criptomonedas con una característica muy especial, John Freddy, y es que estos comercios nos dan la posibilidad de hacerlo persona a persona. No necesitamos de un banco, de todos estos temas centralizados que veíamos anteriormente. Nosotros podemos hacer estos comercios de persona a persona y no tenemos ningún problema para realizar estas transacciones. Listo, Sebas. P2P, ¿cierto? Ese tipo de comercio, billeteras, pero ¿qué pasa si no tenemos nosotros conocimiento del P2P? ¿Qué otras opciones tienen las personas de hacer comercio o qué plataformas? Esa es una excelente pregunta. Adicional a esas dos formas que tenemos de comprar, vender, almacenar y poder enviar nuestras criptomonedas e incluso los NFTs, tenemos una tercera opción muy interesante, las cuales son los mercados de intercambio o exchange de criptomonedas. En estas plataformas nosotros tenemos la posibilidad de comprar, vender, recibir, enviar diferentes tipos de criptomonedas e incluso NFTs. Adicional a eso, tenemos la oportunidad de acceder a otros servicios como lo serían inversión y especulación con estos activos financieros. Hasta este momento hemos visto varias formas de cómo entrar al mercado. John Freddy, ¿existe alguna otra forma que yo pueda participar del mercado? Seba, sí. Como hablábamos de billeteras, broker, plataformas, hay otro método que es el copy trading. Simplemente yo lo que tengo que hacer es colocar mi dinero en una de estas plataformas, broker, y mis operaciones son la réplica de otro trader, ¿cierto? Interesante. No sé, realmente sería filtrar la información muy bien porque podemos caer en estafas, ¿cierto? Esto no te hace trader si tú no tienes una buena gestión emocional, una buena gestión de tu capital, una gestión de riesgo que llamamos nosotros, un buen plan de trading, pues créeme que difícilmente vas a tener un resultado, a menos de que este copy sea automático, ¿cierto? Donde realmente tú no tengas nada que ver, simplemente tú ves lo que la otra persona o el otro trader está haciendo. Pero muchas veces las personas caen en el juego del ego, donde no soportan ver a un trader perder dinero y empiezan a tomar sus propias decisiones con poca experiencia, poco conocimiento, y eso termina peor realmente, Sebastián.